Locura o coherencia del reino. La vez pasada les di una charla a la gente de Ushuaia y le puse el título Coherencia del reino. Mi esposo estaba hablando en otro país, hablando de la locura del reino. Así que uní las dos cosas. Porque el apóstol Pablo habla de la locura, la locura del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es locura ¿para quién? ¿Se acuerdan del texto? Para los que se pierden es locura, más para nosotros es poder de Dios. Me encanta ese texto. Todos recordamos aquella vez cuando conocimos a Cristo por primera vez. ¿Cómo cambió nuestra vida? Nunca más fuimos los mismos desde ese momento, nunca más fuimos los mismos que antes. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Entonces, nuestra vida obviamente que cambió de las tinieblas a la luz. Hay un cambio tremendo. Yo nunca voy a olvidarme cuando conocí al Señor, cuando conocí realmente al Señor, porque soy creyente desde muy chiquita, desde mis antepasados, de mis abuelos, mis tatarabuelos, todos eran evangélicos. Pero recién a los 20 años, más o menos, 18, 20 años, conocimos al Espíritu Santo. Conocimos el poder del Espíritu Santo. Mire lo que es la ceguera espiritual, que yo cuando tenía 20 años ya había leído la Biblia como 4 o 5 veces, porque leíamos mucho, y nunca había leído que existía un Espíritu Santo. Hasta que fui a una iglesia donde se hablaba del Espíritu Santo, me acuerdo, nuestro pastor hablaba de Jesús, del Espíritu Santo, y yo empecé a buscar y sí, está en la Biblia. Nunca había leído que se podía hablar en lenguas espirituales. O sea, los ojos están velados muchas veces. Leemos y los ojos están velados. Pero qué bueno cuando podamos leer la Biblia con la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Tienen unos pastores tremendos que son maestros. El pastor Claudio es un maestro tremendo, ¿no? ¿Cuántos dicen que sí? Porque cuando habla, enseña y es muy bueno. Y cuando habla la pastora, Dios mío, conozco cómo habla la madre de la casa y también sé que cada líder, cada pastor predica muy hermoso la palabra aquí, así que ya son conocedores de esta palabra gloriosa. Escuchen esto. Señor Jesús, aún permanece fresca en mi mente el recuerdo de aquel día cuando escuché hablar de ti por primera vez. ¿Lo recuerdan ese día? Cuando por primera vez escucharon de Jesús. ¿Cómo cambiaste el rumbo de mi existir? Aún estoy perplejo, no lo logro entender. Lo cierto es que, ¿cómo me alejaba de ti, Jesús amado? Qué infiel te resultó mi amor y apresurado. ¿Cómo no pude oír que me llamabas? Qué ingrato fue mi proceder, te abandonaba. ¿Cuántos nos ha pasado que después de conocer el amor hermoso del Señor, lo abandonamos? Lo abandonamos. La canción sigue, se la voy a recitar más después porque tiene un final feliz, pero lo voy a dejar así. Dice, el apóstol Pablo cuenta
que cuando conoció al Señor y entendió por el Espíritu Santo el mensaje, él dejó de vivir para sí. El apóstol Pablo es digno de mi admiración, porque todos los discípulos fueron notorios y hablaron cosas tremendas y revolucionaron el mundo, y si hoy estamos acá es gracias a los discípulos. Pero el apóstol Pablo, cuando fue Saulo y perseguía a la iglesia y tuvo ese encuentro con el Señor, su vida cambió realmente y nunca más volvió atrás. O sea, este párrafo no iba para el apóstol Pablo. Quizás iba para alguno de nosotros, pero para el apóstol Pablo no. Él conoció al Señor y dice, yo dejé de vivir para mí. Ya no vivo yo, dice el Señor, ahora Cristo vive en mí. Nosotros lo cantamos, lo recitamos, lo predicamos, pero muchas veces... El apóstol Pablo es digno de admiración, pues teniéndolo todo, lo dejó todo para ganar a Cristo. Todos sus títulos, sus logros personales, los estimó como basura ante la majestad de Cristo. Pablo vivió una vida lógica y coherente de una persona que conoció la verdad de Cristo, por eso pudo decir con toda confianza, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir eso? Es lo que tiene que decir cada cristiano, como decía Brisa, ¿no? Y en 1 Corintios 1:18, el mismo Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y me encanta esa palabra, porque hay una diferencia tremenda en creer en la locura que nos pasa, porque realmente lo que le pasó a Pablo fue una locura total de lo que él vivió en ese momento. Dice que la locura es una alteración mental que afecta el juicio y la razón. Antiguamente, el término locura se usaba para describir cualquier comportamiento que se apartara de las normas sociales, atribuido a un desequilibrio psíquico. Y realmente podemos imaginar a Pablo perder todo lo terrenal para obtener algo invisible, que no se ve, algo espiritual. Es evidente entonces a los ojos de cualquier ser humano que el apóstol Pablo no estaba en su sano juicio y que tenía una deficiencia psíquica porque había dejado todo, tenía todo, poder, tenía fama, tenía dinero, tenía autoridad, él podía ir y venir, entrar y salir, tenía todo y de repente no tiene nada y él termina muriendo en una casa alquilada porque había dado toda su vida a Jesucristo. Eso es amor, eso es haber entendido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, para él vivió el Evangelio coherente, lo que predicaba lo vivía. Entonces, para los demás era locura. ¿Qué le pasa a este loco? Dejó todo por algo que ni siquiera se está viendo, por algo que no sé si es verdad o no es verdad. Esa es la locura del Evangelio. Y a mí me encanta los evangelios, querido, querida, los evangélicos somos raros. Y si no sos raro, y te falta algo. Porque sí, somos raros, porque somos capaces de dejarlo todo, de trabajar para el Señor, de trabajar toda la semana y sábado y domingo en vez de descansar, trabajar para los niños, trabajar para dar sangre, trabajar para limpiar las plazas o la costa, y la gente que no conoce, ¡ay, esta es rara! Mira, en vez de descansar, mira, ¿qué los mueve? Hay algo que nos mueve, hay algo que nos hace gente diferente, gente especial, gente rara. Entonces, los evangélicos somos raros, somos capaces de estar 3 días encerrados estudiando la palabra del Señor, y no nos importa. Y te pregunta, pero vos estás
tantas horas en la iglesia? Porque te preguntan. Para los demás esto es una iglesia, es un auditorio para nosotros, ¿no? Sabemos lo que es. ¿Estás ahí metido en eso todo el día? Sí. Sí, porque somos raros. Entonces, para ellos es locura. Esto es un loco, esto es una loca. Pero no, bendita locura. Servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ánimo. Entonces, lo que Pablo dejó era todo lo material. Todo lo que se veía lo dejó y de repente se aferró a lo espiritual, que es invisible a los ojos. Era entonces una alteración mental que afectaba el sano juicio, como dice, que significa la locura. Algo que te afecta el sano juicio, estaba loco. O sea que, ¿cuántos afectados en el sano juicio están acá hoy en esta noche? Que creen que Dios puede sanar, que creen que Dios puede liberar, que creen que Dios puede hacer milagros, que creen que Dios está en nosotros, con nosotros y que puede hacer lo imposible, que no hay nada difícil para Él. Somos, así es la iglesia de Jesucristo. Por eso amo la iglesia de Jesucristo. Mire, yo como le decía, desde mis antepasados éramos religiosos. Leíamos la palabra, pero no la vivíamos. La sabíamos de memoria, los textos, pero no lo vivíamos. Leí la Biblia y me jactaba. Yo ya leí la Biblia 7 veces. Pero ni siquiera sabía que estaba el Espíritu Santo. O sea, ¿para qué? Entonces, el Evangelio del Reino no es una religión. El Evangelio del Reino es una vida. El mismo Pablo explica en Corintios que nuestra naturaleza que traemos de Adán es alma viviente, pero que Cristo es espíritu vivificante. Entonces, en la iglesia hay 2 tipos de personas, también lo dijo Bricia hoy de una u otra manera, somos o somos del primer Adán, alma viviente, que nos manejamos por el alma, por los sentimientos, por las emociones, y yo siento y yo no siento y no somos obedientes al Señor. Eso es tener la vida adánica. Dice 1 Corintios 15, 45 a 49, dice, también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Estamos ahí? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Y esto es lo que me gusta. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como es el terrenal, Adán, así son la gente terrenales. Los que viven en la tierra, piensan como la tierra, viven como el sistema, están en el sistema y son iguales. Piensan tal cual los demás. Pero dice, tal el celestial, los celestiales. Nosotros, por eso también dijo en otra parte Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, tal el terrenal, los terrenales. Tal celestial, los celestiales. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En lo adánico o en el segundo Adán? En el segundo Adán, que es Cristo, que es el Señor, dice acá. Así que hemos traído la imagen terrenal, así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Así como hemos vivido con la mente adánica toda la vida, así también ahora podemos vivir con la mente de Cristo todos los días, porque Él está en nosotros ahora viviendo. Pablo lo podía decir porque él lo vivía. Pero para nosotros nos cuesta entender, porque la palabra de Dios, la iglesia es un misterio. Y hay cosas que no las vamos a entender, pero con la obediencia y con la fe
seguimos adelante y seguimos llenando el mundo del reino de Jesucristo. Amén. No importa que muchas cosas no entiendan, porque dice, es locura. Entonces, he llamado a esta charla locura o coherencia del reino para que podamos entender que muchas veces decimos, pero no hacemos. ¿Les ha pasado? Creemos, pero dudamos. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Como aquel que creía en el Señor, pero también le tenía miedo al diablo. ¿Saben que el diablo está vencido? Y que el Señor lo venció en la cruz y que somos victoriosos en Cristo. Pero este era adánico. Entonces dice que tenía que cruzar un puente. Creo que ya lo conté, capaz que acá, pero bueno, la gente se renueva, dice. Y dice que el hombre tenía que cruzar un puente que estaba muy roto y era muy probable que se rompiera si cruzaba el puente. Entonces él dice, si le oro a Dios y se enoja el diablo y me lo tira. Y después dijo, ¿y si le pido al diablo que me ayude y Dios me abandona y se cae el puente? Y tenía esa duda, porque dice que los demonios también creen y tiemblan. Ojo, no es solamente creer, es creerle a Él. Pero muchas veces hacemos eso. ¿Será o no será? Y mucha gente, yo he escuchado, que le tiene tanto temor al enemigo que si ven una persona que está oprimida o que tiene algún bicho o algo, no se le acerca, no le ora porque tiene miedo que se manifieste. Y no, ¿y qué hago? No salgo corriendo. Porque a veces le creemos a Dios, pero no sabemos que el Evangelio es poder. O sea, lo leemos, lo cantamos, pero el Evangelio es poder de Dios en nuestras vidas que se manifiesta cuando abrimos nuestra boca. Entonces, creemos pero dudamos, escuchamos mucho pero no vivimos. Consideramos el triunfo que Cristo logró en la cruz, pero andamos en derrota muchas veces. Coherencia quiere decir actitud lógica y consecuente con los principios que profeso. El Evangelio debe ser coherente. El reino es coherente. ¿Cómo era el título? Locura y coherencia. ¿Qué es coherencia? Actitud lógica y consecuente con los principios que profeso. Porque cantamos y cantamos y cantamos tantos triunfos, pero no vivimos con la coherencia de lo que estoy profesando. Es el tiempo en que Dios quiere soltarle esta palabra, creo yo, porque Brisa más o menos dijo lo mismo. Entonces, Pablo estaba consciente de lo que decía, sentía y vivía. Estaba crucificado con Cristo. Cristo vivía en él. La vida que le tocaba vivir, la vivía por la fe en Cristo Jesús, porque también era humano, pero la vida que le tocaba vivir, la cotidianidad de la vida, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Entonces, querida, querido, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar amedrentado un corazón que alaba a Cristo, que le ha creído a Cristo, imitándolo a Pablo, porque él dijo, imíteme a mí, y yo quiero ser una imitadora de Pablo. Quiero imitarlo en todo. Entonces, en esos momentos de falta de fe, en esos momentos de incertidumbre, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento en que parece que todo se termina, en ese momento de falta, ahí se tiene que activar la fe en Cristo. Y todo tiene propósito. Dice, Señor, esto que estoy pasando, tú te vas a glorificar. Señor, más de ti en mí, crece tú en mí para que yo pueda morir cada día. Y esto que estoy pasando, te lo entrego a ti. ¿Y saben qué? Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero si estamos como el que cruzó el puente, ahí difícilmente. Pero cuando nos entregamos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo disfrutaba de su amor y el sacrificio que hizo por él. Definamos también el reino de los cielos. El primero que habló del reino de los cielos fue Juan el Bautista, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan de eso? Luego Jesús, un poquito más adelante,
lo afirmó y dijo, el reino se ha acercado. ¿Y quién se acercó en ese entonces? Se acercó un hombre, se acercó Jesús. Pablo dijo a los romanos que el reino no era algo natural como comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino no es una filosofía, el reino no es un sistema, el reino no es una teología, el reino no es una dispensación, el reino es una persona que vive dentro nuestro, se llama Jesucristo. Amén. Tenemos el reino dentro nuestro, Él reina en nuestros corazones. El reino es Jesucristo. Es Jesucristo. Y cuando más Él crece en nosotros y más nos achicamos nosotros, más gloria, bendición y felicidad, como cantábamos hoy. El Evangelio nos da felicidad, el Evangelio nos da gozo, el Evangelio nos da alegría, el Evangelio es poder para todo. Pero a veces nos falta y estamos ahí amedrentados. El reino comienza en nosotros cuando observamos la cruz y vemos al Cristo crucificado y nos vemos a nosotros crucificados juntamente con Él. Señor, estoy crucificada contigo. No entiendo muchas cosas. No sé lo que está pasando, pero glorifícate en esto, Señor. Que tú te puedas manifestar en esta situación que estoy pasando. Si es buena, gloria a Dios. Si la situación es mala y no la entiendo, Señor, glorifícame. Glorifícate en mí. Señor, muéstrame, revélame, Señor, para que yo pueda manifestar tu gloria cualquiera sea la situación. Por eso el apóstol Pablo podía decir que él se podía gozar cualquiera sea la situación. Si tenía mucho, tenía abundancia y lo podía disfrutar con gozo y alegría. Pero si no tenía nada, seguía con gozo y alegría porque Cristo es el todo en nosotros. Amén. Entonces, punto 1. Esta es la introducción. No, pero los puntos son cortitos. El reino nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Estoy tomando solamente las palabras de Pablo, y no de los otros discípulos que fueron maravillosos también. Pero Pablo dice que el reino nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Así que en el mundo espiritual no hay derrotas, porque Cristo venció todo. Ahora, en el mundo natural quizás nos pasen un montón de cosas negativas, pero dice que tal el espiritual, los espirituales, tal el celestial, los celestiales. ¿Con quién estamos? Tal el terrenal, los terrenales, la mente adánica, tal el celestial, los celestiales, la mente de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos puestos? Cristo a través nuestro manifiesta por donde vamos y donde estemos el olor de conocerlo a Él. Se generan ambientes donde podemos manifestar su amor. El triunfo es contrario a la derrota. Como dije recién, en el mundo espiritual no hay derrota porque Cristo triunfó en la cruz. Aprendamos a disfrutar sus triunfos, aún en nuestros malos momentos, porque fuimos hechos para Él. Cristo está en nosotros, con nosotros. Él abre los caminos. Él triunfó en la cruz. Entonces también Él dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando uno entiende eso, si estoy pasando una enfermedad, bueno, Señor, glorifícate, algo me estás enseñando. Y si el Señor nos quiere llevar y nos lleva, dice, del Señor somos, es para la gloria de Él. Y dice que es hermoso para Dios la muerte de sus santos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando entendemos eso, no hay diablo que nos quiera amedrentar. No hay mente adánica que quiera avanzar acá adentro, sino la mente del segundo Adán, tal el celestial, los celestiales. ¿Cuántos somos celestiales acá? Somos celestiales. Y porque somos celestiales, somos raros. Somos raros, así que no se te dice que estás loca, loco. Sí, gracias, Señor, porque se está manifestando tu gloria. Porque si somos normales,
Entonces, nuestro hogar y lo que nos rodea deben sentir el triunfo del evangelio que portamos. Portamos el evangelio. Somos los portapresencia, decía el hermano Sojo, ¿te acuerdan? Soy el portapresencia y donde yo voy entra la presencia del Señor. Y ahí, ¿no? Porque cuando entramos a algún lugar, no importa qué lugar sea, entramos con toda la gloria de Dios. Y algo tiene que sentirse. Porque donde vamos, portamos la presencia de Dios y algo se siente el que tiene la mente adánica, ¿no? Tal el terrenal, los terrenales. Y los terrenales, cuando ven a un celestial, los terrenales, los terrenautas, dice mi esposo, hay terrenautas y hay celestiales. Nosotros somos los celestiales. Cuando entramos a un lugar, tenemos que despedir la gloria de Dios porque Él está en nosotros. Amén. Entonces, el reino de los cielos nos lleva siempre de triunfo en triunfo. A donde vamos, llevamos la fragancia, que es amor, paz y gozo en el Espíritu. Mas a Dios gracia, dice en 2 Corintios 2:14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay un olor agradable del conocimiento de Cristo cuando un cristiano entra en un lugar. Así que no te preocupes, abrí la boca que esas personas necesitan de Cristo. A donde vayas, no sé, algo pasa en el mundo espiritual y las personas necesitan que nosotros manifestemos la gloria del Señor. Entonces, punto 1, el reino nos lleva siempre, ¿de dónde? De triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. ¿Cómo está tu triunfo? De triunfo en triunfo, porque así pasó en la cruz y así los discípulos lo vivieron y por eso el reino se expandía y avanzaba, porque los cristianos de esa época vivían de triunfo en triunfo. ¿Qué? ¿Les iba todo bien? No, eran degollados, eran quemados vivos, eran perseguidos, eran matados, comidos por los leones, pero ellos decían, voy de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Cristo está en nosotros y con nosotros. Miren, así comenzó la iglesia, comentaba el pastor Claudio, comenzó con mártires. Y nosotros nos duele el dedito chiquito y decimos, ya no voy a ir porque me siento mal, por favor. Punto 1, el reino de Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, amén. Punto 2, el reino de los cielos es libertad. Acuérdense que el reino es Jesucristo en nosotros. Dice 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cada descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es tremendo. Somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Cada día aprendemos algo del Señor. Y lo más maravilloso es que cuando partamos y estemos con el Señor, seguiremos aprendiendo, porque el Señor es infinitamente grande. Y se nos va a abrir la mente. La mente infinita se va a transformar en la mente de Cristo. Y vamos a descubrir tantas cosas, amados, que va a ser glorioso. Así que nuestra gloria es Jesucristo. Nuestra gloria es Jesucristo. El reino de los cielos es libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, es muy importante tener la libertad. Libertad es libertad. Tenemos comunión. Somos diferentes, pensamos diferente en muchas cosas, pero tenemos libertad. Dice Primera de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Le pasó alguna vez que no tenía comunión con alguien? Cuando no tenemos comunión con alguien, es muy fácil porque la Biblia lo dice. Si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces yo tengo esa cláusula en mi vida. Cuando no puedo tener comunión con alguien, digo, bueno, acá hay una cosa. O esa persona o yo andamos en tiniebla. O esa persona o yo andamos en tiniebla. Porque la Biblia dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, a tener comunión, amén. A tener comunión y que no haya ninguna oscuridad en nuestra vida, en nuestra mente. Que seamos limpios en la mente. Señor, lléname de tu luz. Quiero andar en tu luz, porque si estoy en tu luz, tengo comunión aún con esa persona difícil, que uno dice, ¿a quién le habrá traído Dios o el diablo a esta persona a la iglesia, a la casa? ¿No? Aún con esa persona difícil tenemos comunión, porque aún a esa persona Cristo la ama. Cristo la ama y su amor nos invade. Entonces, donde está el Señor hay libertad. Se van los temores, se va la vergüenza. Somos transformados de gloria en gloria. El Espíritu nos transforma a la imagen de Él, como fuimos creados, a su imagen. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que la vida, las circunstancias, las cosas que nos pasaron, nos han deformado la imagen de Cristo, pero dice que día a día vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Gloria es atmósfera en la que Dios se revela a sí mismo. Es donde Dios está presente y se manifiesta. Gloria es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino. Es una muestra de su poder. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta Él mismo en nosotros y se manifiesta con una palabra, se manifiesta con una palabra de consuelo, se manifiesta con una palabra de sanidad, se manifiesta el Señor que está dentro nuestro. Porque puede estar adentro nuestro, pero en un rincón de nuestro ser. Pero hoy el Señor quiere fluir desde nosotros para que el reino de Dios se extienda. Amén. Tercero, el reino te hace más que vencedor. Yo sé que vos lo sabes a eso, pero el Señor hoy quiere recordarlo. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en los momentos de conflictos, de necesidad, en el momento que ya no das más, acordate de esta palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sigue diciendo esa palabra, hermosa palabra. Entonces quiero decirte en esta noche que si amas al Señor y lo que estás pasando está dentro del propósito eterno, te estará ayudando para bien. Aunque no entendemos en nuestra carne muchas cosas, en el Espíritu somos confortados porque Dios está a favor nuestro. ¿Quién podrá contra nosotros? Si Cristo está en nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No hay nadie. Por eso Dios dice que somos más que vencedores por medio o a través de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por eso, querida, querido, como dije hace un rato, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Vamos, arriba. Aunque diste sangre, hoy estás cansado, vamos, arriba. Arriba ese ánimo. Y punto 4, el reino de Dios nos da la victoria. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hay victoria por medio de Jesucristo. No hay más cadenas que nos atan.
No hay más ligaduras de impiedad. No más ataduras mentales. Las ataduras mentales son las peores. No más vidas desordenadas. No más tormentos y oscuridad. Hay victoria en el nombre de Jesús. Dígame amén, fuerte, con todo su corazón. Amén. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso podemos permanecer firmes e inconmovibles y progresando siempre porque lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. No somos de los que retroceden, avanzamos. Nuestro trabajo no es en vano. Es el texto de este año, ¿no? Una palabra de paz, un abrazo de compasión, una sonrisa de amor, una oración de fe, nada es en vano. Nada es en vano. El fruto llegará. El fruto llegará. Aunque no lo veamos ahora, el fruto llegará. Si es algo pequeño que te manda a hacer, hazlo. Hazlo. Porque el fruto llegará. Uno sembró, otro regó, otro volvió a regar, otro dio un poco de puntaditas en la tierra, pero el fruto llega. Ninguna palabra que un hijo de Dios suelta vuelve vacía, porque el Señor hace su obra a la persona que le fue enviada. Entonces soltemos palabra de vida, soltemos palabra de bendición, hablemos verdad de Cristo, hablemos y hablemos, porque dice que al Señor le plació salvar al mundo por la locura de la predicación, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces es una locura. Entonces seamos locos por Cristo, hablemos, en algún momento la semilla germinará y dará el fruto que tanto esperamos. Amén. Así que no te desanimes si tenés tu cónyuge que todavía no viene, tu hijo, si hay alguien que está en droga o en alcohol o perdido, no, esa persona, si la conocés es porque Dios quiere hacer algo con esa persona. Y vos podés mandarle palabra de vida y de resurrección. Podés orar y profetizar sobre él, porque nuestras palabras tienen poder. Di la palabra y mi siervo sanará. El Señor soltó la palabra y se sanó. Entonces hay un poder tremendo cuando hablamos la palabra de Dios. Entonces no nos desanimemos, pase lo que pase. Amén. Una oración de fe, nada es en vano. El reino nos hace gente especial, gente capaz de vencer y poseer lo de Cristo. Poseer lo que Cristo venció y conquistó. El reino nos hace gente especial. La gente que avanza de gloria en gloria y de triunfo en triunfo es la gente que tiene a Cristo en su corazón. Es la gente que vive según el celestial, los celestiales. ¿Cuántos celestiales hay acá? Por favor, ningún terrenal. Según el terrenal, los terrenales, dice. Según el celestial, los celestiales. Somos celestiales. ¿Cómo no nos van a decir que estamos locos? Entonces, somos gente que avanza de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Gente victoriosa que no se impresiona por lo que ve, se goza de lo que no se ve porque es eterno. Somos eternos. La eternidad ya está en nosotros. Entonces nosotros no nos guiamos por lo que vemos. Nosotros pensamos como Cristo piensa. Entonces avanzamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y termino con la parte de la otra canción. ¿Se acuerdan la canción que recité? ¿Cómo me iba de ti, Jesús amado? Qué infiel te resultó mi amor y apresurado. ¿Cómo no pude oír y que me llamabas? Qué ingrato fue mi proceder, te abandonaba. Porque Él nunca nos abandona, pero nosotros lo abandonamos y hacemos la nuestra. Y termina el párrafo ese, dice, y pensar, se me olvidaba que una vez me diste tu perdón, paz y ternura. ¿Cuántos pueden decir que Dios nos dio eso? Se me olvidaba que una vez me diste tu perdón, paz y ternura. Y termina diciendo, arrepentido estoy.
Perdóname, Señor. Mi ofrenda ante tus pies llorando dejo hoy. Como en aquella vez de mi primer amor, confieso, mi Señor, que mi vida es para ti. Qué lindo que la terminó. Volví a confesar, Señor, ¿a dónde voy a ir sin ti? Tú eres el todo para mí. Mi vida es para ti. Esto no le pasó al apóstol Pablo, pero a nosotros nos pasa día a día, ¿o no? Nos pasa a nosotros. Entonces, yo quiero ser como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo renunció a todo para aprender a Cristo. Nosotros vamos renunciando de día a día en cosas, y hay cosas que se nos pegan. Hay cosas que se nos pegan, y cuando se nos pegan cosas de la mente terrenal, es muy difícil escuchar al celestial. Entonces, qué bueno que es recordar de dónde el Señor nos sacó, dónde nos puso, qué hizo con nosotros, dónde estamos, pues dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, que podamos decir y hacer, amén, que podamos creer en esperanza contra esperanza, que podamos oír la palabra y ser hacedores de ella, no solamente oidores, sino hacedores, que podamos ver el triunfo de Cristo y vivir en su victoria cada día. Entonces sí, nuestro evangelio será verdadero, válido, ordenado, coherente con lo que decimos y hacemos. Coherente con lo que decimos y hacemos. Locura y coherencia. Sí, somos locos. La gente que no conoce al Señor tiene que decirnos que somos locos. No somos gente normal, somos gente celestial. Entonces, que podamos ver el triunfo, que podamos decir, pero también hacer. Porque es fácil decir palabras, cualquiera bien las dice. Pero ¿quién vive lo dicho? El apóstol Pablo pudo hacerlo. Y si él lo hizo, yo también puedo en el nombre del Señor. Amén. Entonces nuestro evangelio será verdadero, válido, ordenado, coherente con lo que decimos y hacemos. El reino es lógico, no es una religión, con leyes, mandatos que nos hacen vivir en una penitencia continua. El reino es libertad, amén. Somos libres en Cristo. Lo amamos porque Él nos liberó. Y ahora somos esclavos de Jesucristo, pero somos libres porque somos esclavos voluntariamente de Jesucristo. ¡Qué bendición! Entonces, el reino es vida en el Espíritu. El que creó la iglesia está vivo y la edifica. Jesucristo está vivo, la edifica. ¿Y saben qué? Ora por nosotros. Dice que Él está intercediendo por nosotros. En el momento en que estamos mal, que ya no tenemos fuerza, ni fuerzas para orar, ni sabemos cómo orar, qué bueno que decir, Señor, ora por mí, intercede por mí, porque no sé en este momento cómo orar. Dice que Él está intercediendo por nosotros. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Es algo glorioso. Señor, intercede por mí. Y Él ora por nosotros. Glorioso nuestro Señor, amén. Entonces, el reino es vida en el Espíritu. El que creó la iglesia está vivo y la edifica. Ora por nosotros, nos habla, nos guía, nos consuela y nos alienta. Amén. ¿Lo estamos viviendo a eso? Sí, Señor. El reino es esperanza, nos saca de los pozos, endereza nuestros pasos y pone un canto nuevo en nuestra boca. Amén. El reino se vive, se predica, se canta, se transmite. El reino es poder de Dios, es locura, es salvación, es salud, es alegría al corazón. Amén. Eso cantaban ustedes hace un rato. Cristo, la vida de nuestra vida, es la buena noticia que libera, levanta y fortalece a todo ser que crea en Él y lo sigue. Entonces hay mucho por hacer todavía en Comodoro Rivadavia, ¿no? Hay mucho por hacer. Y en aquel entonces eran los discípulos y los que los acompañaban, que eran obedientes, dijo Brisa,
y lo seguían y podían trabajar de una manera que el mundo se abría y miles conocían al Señor por la palabra de los apóstoles. Miles eran sanados, liberados de demonios y sus vidas cambiaban por la palabra de los apóstoles. Qué bueno, ¿no? Y el Señor dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y el sacerdote, ¿qué hace? Reconcilia a la gente con Dios. Nosotros somos llamados a reconciliar a la gente con Dios. Amén. Entonces no tengas temor de hablar del Señor. No tengas temor de orar oraciones fuertes que pueden cambiar vidas. No tengas temor de ir a lugares difíciles porque ahí Dios te puede usar para cosas grandes. No tengas temor porque donde está el Espíritu hay libertad. Y el Espíritu está en tu corazón, está en tu vida y se manifiesta a través de tu hablar, de tu caminar, de tu ir, de tu abrazo, de una palabra de fe, de una palabra de amor. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, no hay nada imposible para nuestro Dios, pero el Señor quiere recordarnos todas estas cosas para que sepamos que Comodoro Rivadavia necesita esta iglesia fuerte, firme, poderosa y saber ser consciente de que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Aunque parece que sea tan pequeñito, pero yo solamente todo esto, pero eso tan pequeñito es de tanta utilidad para el reino. Lo más pequeñito que hacemos es de mucha utilidad para el reino. Dice que había una orquesta de no sé cuántos que tocaban los instrumentos más grandes, pero dice que en la mitad de esa música que tenía un público selecto y en un teatro tremendo, había una persona, tenía que ir en un momento justo de la canción. ¿Viste los triangulitos eso? No sé cómo se llaman. Triángulo. Tenía que ir y hacer ¡ping! Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué hace? ¡Qué tontería lo que hace! Pero sin embargo ese ping era tan importante para todo lo que estaban tocando la orquesta. Entonces quizás nosotros no tenemos, pero yo solamente soy el que hace ping. Pero ese ping es necesario, querida, querido. Quizás Dios te llama para cosas grandes y poderosas, pero quizás Dios te llame para cosas pequeñitas. Todo es válido y necesario para la obra del Señor. Por eso la palabra de este año es: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás solamente Dios te llama para que abraces a la gente y le des una palabra de consuelo. O aún sin palabra, a veces un abrazo es suficiente para consolar un corazón. A veces una oración en oculto, a solas con el Señor, una palabra soltada. Todo tiene validez para el Señor. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Es locura para los terrenales. ¿Cuál el terrenal? Los terrenales. Pero para los celestiales, ¿cuál el celestial? Los celestiales. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios nos está llamando a esto. A Él le plació salvar a la humanidad por la locura de tu palabra, de tu predicación. Y a Él le plació mover su mano por nuestra oración. Si no oramos, Él no va a mover la mano. Tenemos que, Señor, ¿qué quieres que ore, Señor? ¿Qué quieres que ore, Señor? ¿Qué quieres que ore, Señor? Porque hay algo que Él quiere que soltemos. Porque a veces oramos apresurado. Ay, yo quiero orar por mi hijo, quiero orar por mi... No, pero el Señor tiene una palabra que te quiere decir: ora esto. Aprendamos a escuchar al Señor. ¿Qué quieres que ore, Señor? Y cuando venga esa palabra, la sueltas. Él hace eso que nosotros oramos. Él hace eso que nosotros oramos.